Tengan cuidado, el Japón estará cubierto de basura. ¿Por qué? Porque ustedes continúan dejando la basura sin considerar su reciclaje. Los sitios de relleno estarán llenos dentro de 4 años. Es una situación crítica. Piensen qué se debe hacer. Yo soy Asu, personaje mascota de la Iseto. Hola, yo soy Daichi. Mi nombre es Sora. El Iseto, Centro Internacional del Ambiente y Transferencia Tecnológica, hace investigaciones y estudios para que sus ciudades no se cubran con basura y enseña qué deben hacer ustedes. En el sistema económico hay una corriente. Los productores fabrican artículos que compran los consumidores y después de haberse usado, se tiran estos artículos. En cada etapa es importante hacer lo posible para que los residuos sean cero. A esto se llama cero emisión. ¿Qué es cero emisión? Cero emisión significa hacer cero, acabar con los residuos. Los recursos de la Tierra son limitados y para protegerlos es importante usar dentro de lo posible los recursos usables o reciclables. ¿Qué debo hacer desde ahora? Las municipalidades o empresas construyen instalaciones para la cero emisión y los habitantes cooperan. Voy a mostrar un ejemplo. ¡Qué grande es este árbol! En la isla Yaku, a 60 kilómetros al sudoeste del Cabo Sata, en la península Ozumi, que es el extremo sur de la isla de Kyushu, debido a la abundante lluvia, crecen árboles y plantas especiales. En 1993, por primera vez, una isla de Japón fue nombrado Patrimonio Natural de la Humanidad, y de esta forma se protege y conserva para siempre la preciosa naturaleza de la isla Yaku. ¡Mira! ¡Cuántos monos! ¡Hay también venados! Sí, hace mucho tiempo hubo una época en la que se decía 20.000 monos, 20.000 venados y 20.000 hombres, y coexistían en mutua prosperidad los seres humanos, animales y la naturaleza. La forma de coexistencia empezó a destruirse por un cambio en la forma de vida debido a las actividades económicas muy intensas. Luego que la isla fue nombrada Patrimonio Natural de la Humanidad, aproximadamente 200.000 turistas la visitan cada año, causando contaminación del aire, del agua y aumento de residuos. Por consiguiente, en la isla Yaku se ha pensado en una circulación justa de recursos y energía. ¿Cómo? Desarrollando actividades humanas sin destruir la naturaleza, no desperdiciando la energía y esforzándose para reciclar los recursos por la cero emisión. ¿Qué se ha hecho? Concretamente, se han tomado medidas contra la contaminación del aire y del agua de la isla, así como con el tratamiento de la basura tirada cada día. La energía de los combustibles fósiles como la hulla y el petróleo son la causa de la contaminación del aire. La isla Yaku, con mucha cantidad de agua, produce 70% de la electricidad por la generación hidroeléctrica y el 30% restante por generación térmica. Por eso, no se usan muchos combustibles fósiles. En comparación, los combustibles para automóviles ocupan 60% del consumo de los combustibles fósiles. Se requiere reducir la cantidad de gasolina y gas oil. Por eso, la municipalidad usa automóviles eléctricos que no contaminan el aire, para sensibilizar la importancia de conservar el ambiente global. En Yaku, como una manera para no contaminar el ambiente litoral o el mar, hay una instalación para convertir el aceite comestible usado a combustible para automóviles. ¿Cuál es el proceso que se sigue en dicha instalación?
Al principio, los aceites residuales se recolectan en tanques especiales en las 130 estaciones de recolección de basura. Después, los aceites se refinan para convertirlos en combustible para automóviles. Ahora, 18 automóviles oficiales usan este combustible. Los combustibles provenientes de los aceites comestibles residuales pueden conservar la naturaleza de la isla porque no producen casi nada de ácido sulfuroso, que es una de las emisiones que secan los bosques. Hay mucha basura, ¿verdad? Sí, cuando habían pocos turistas se podían tratar los residuos en el relleno sanitario de la isla. Pero ahora la cantidad de residuos supera la capacidad del relleno. Es un gran problema. Entonces, ¿qué hacen? Debido al aumento de variedades de basura y a fin de hacer los residuos reciclables, en vez de incinerarlos, la municipalidad empezó a recolectar los desechos por tipos de basura. Primero, los residuos orgánicos se colocan en cubos exclusivos para basura orgánica en las estaciones de residuos. Los residuos orgánicos se llevan al centro de abono municipal para convertirlos en abono. De esta manera, los residuos orgánicos se reciclan casi 100%. Dentro de los residuos hay muchas botellas PET. No se pueden reciclar en la isla, entonces se envían a Kagoshima para su reciclaje. Además, algunos residuos no se pueden tratar en la isla. Ahora se busca la manera del tratamiento de estos residuos. ¿Es mejor que no vengan turistas? No, no es esto. Queremos que vengan más turistas para que disfruten la naturaleza de la isla. Por eso, se toman las medidas ambientales para conservar el ambiente natural y construir una base de ecoturismo. ¿Qué es el ecoturismo? Es un nuevo sistema de turismo en el cual tanto los habitantes de la región como los visitantes pueden obtener beneficios y disfrutar la naturaleza, conservando las condiciones de los bosques y/o de la naturaleza y la vida tradicional de cada región. La isla Yaku es una isla apropiada para el ecoturismo. Ahora, en muchos lugares del Japón hay problemas de destrucción ambiental. Este mismo sistema no se puede usar en todos los lugares, pero servirá de referencia. ¿Qué piensas que hacen con estos montones de basura? ¿Se incinerará? No, de estas bolsas de basura y o residuos plásticos se produce petróleo. La ciudad de Niigata tiene una población de más de 530.000 personas. De las casas de la ciudad se emiten anualmente aproximadamente 13.000 toneladas de basura. Aproximadamente 30 toneladas por día de residuos de plástico son tratadas en este centro de licuefacción de plásticos de Niigata. Se convierte a petróleo aproximadamente 7.000 toneladas provenientes de los residuos de plástico llevados, quitando 7% de botellas PET para reciclaje y los objetos impuros y metales no apropiados para licuefacción. ¡Es maravilloso! Sí, esta planta puede tratar seguramente y sin contaminación los residuos de plástico provenientes de una ciudad con 530.000 habitantes. Se dice que es la instalación más avanzada del mundo. ¡Yo quiero ver la planta! Al inicio, los plásticos residuales se llevan por camión compactador de basura. Después, se tratan en procesos consecutivos, transportándolos en transportadores de cinta. Al principio, se rompen las bolsas de basura. Si hay desechos de hierro, se quitan. Después, se tiran botellas PET para reciclaje. ¿Qué hacen aquellas personas? Hay impurezas mezcladas dentro de la basura que son obstáculos en la licuefacción. Aquí se remueven estas impurezas. Y después se trituran por un triturador. Hierro y
o aluminio contenidos en los residuos triturados se eliminan por un separador. Aquí los residuos plásticos son cortados minuciosamente para hacer materia de petróleo. Después, ¿qué hacen? Mira, es una planta grande, ¿verdad? Aquí la materia se convierte en petróleo. Gran parte de los residuos plásticos es polietileno o polipropileno, que se convierten a petróleo por descomposición térmica. Sin embargo, 8% de los residuos es cloruro de vinilo. Por eso, al principio, mecánicamente se quita el cloruro de vinilo. Después, los plásticos fundidos se convierten a petróleo equivalente al aceite pesado. Por descomposición, térmicamente a 400 grados de la temperatura, en una máquina llamada reactor de destilado de descomposición. Desde los plásticos se produce el petróleo. Pero todavía no es mercancía. Entonces, se trata por refinación y catálisis antes de enviarse como mercancía. ¿Dónde se usa ese petróleo? El petróleo producido aquí se usa en las instalaciones públicas de Niigata o como nafta y o materia prima de productos petroquímicos. Es decir, que los residuos plásticos emitidos se convierten en materia prima de plásticos. De esta manera, los recursos circulan. Por eso, los residuos se convierten a recursos. Ahora presentaremos una de las más recientes instalaciones, que no solo realiza la incineración de basura. ¿Cuál instalación? Antes de la presentación de la instalación, voy a hablar sobre la basura. ¿Sabes qué cantidad de basura se emite en Japón al día por persona? ¿Cuánto? Más o menos 1 kilogramo. Entonces, una familia conformada por 3 personas emite por año aproximadamente 1 tonelada de basura. ¡Qué cantidad! Sí, incinerando esta basura se producen cenizas. ¿Sabes qué cantidad de cenizas se producen? Será un poco difícil. Yo creo que por cada tonelada de basura se produce 1/10, es decir, 100 kilogramos de cenizas. Las cenizas se enterraban en el relleno sanitario, sitio de disposición final. Sin embargo, nos encontramos con un problema. Ya no hay muchos lugares para relleno. Entonces, nació una técnica para convertir los residuos a escorias de fusión para utilizarlos como recursos. ¿Qué es la escoria de fusión? La basura se funde con temperatura alta y consolida en vidrio. Es la escoria de fusión la que tiene valor de uso como recurso. ¡Qué bien! Esta técnica se denomina horno de fusión por gasificación de lecho fluido, que se considera una técnica de punta para resolver el problema de basura por falta de relleno. Esta es la Clean Plaza Chuno, donde se tratan los residuos recolectados de 39.000 hogares de la región de Chuno de la prefectura de Gifu. Es una instalación integral de tratamiento de basura con planta de tratamiento de residuos voluminosos y plaza de reciclaje. Los residuos voluminosos e incombustibles se trituran minuciosamente en la instalación de tratamiento de residuos voluminosos y se separan los residuos para incinerar de los metales como el hierro, aluminio, etc. Los residuos triturados, los combustibles recolectados de cada hogar y la ceniza de incineración rellenada antes se mezclan para enviarse al horno de fusión de gasificación. ¿Por qué excavan las cenizas ya rellenadas? Porque las cenizas, una vez rellenadas, se pueden transformar en recursos por difusión térmica en el horno de gasificación. En el horno de gasificación, la basura se gasifica en la temperatura baja de 500 a 600 grados centígrados y se recuperan hierro y o aluminio contenidos en los residuos. ¿Se recuperan hierro y aluminio? Al incinerar el hierro o aluminio contenidos en los residuos, a incinerar en el ambiente de temperatura baja y de poco oxígeno, se pueden recuperar metal inoxidable y reciclable. Después, el gas no quemado producido en el horno de gasificación se funde en el horno de fusión con más de 1300 grados de alta temperatura.
Por consiguiente, no se produce ceniza, sino escoria de fusión que se usa en varios lugares. ¿Dónde? La escoria de fusión se usa en el asfalto de camino o en bloques, etc. La basura se ha convertido en bloque. Además, gases tóxicos, incluidos en los gases escapados como dioxinas, etc., se descomponen por la temperatura alta de 1300 grados o más. No salen casi nunca de dioxinas. ¡Qué formidable! Hay más, el calor producido se recupera y usa para generar la electricidad y se usa en la instalación. Es una gestión de basura muy amigable para el ambiente global de la Tierra. Ustedes han estudiado mucho, ¿verdad? ¡Sí! ¡Gracias! Entonces, ahora hablaré sobre la biomasa que produce energía y o recursos, utilizando plantas crecidas por la energía solar, cuerpos muertos o excrementos de animales que comen plantas y residuos como basura orgánica, etc. ¡Oh! ¡Salen muchos bollos rellenos de pasta judía azucarada! ¡Me parecen ricos! Sí, muy sabrosos. Esta es una planta de fabricación de dulces y pasteles que les gustan. Las materias primas de alimentos incluyen muchos nutrientes y los restos de productos se reciclan. Hay varias maneras según las materias. Mediante una de estas maneras, reciclando los residuos alimentarios, se fabrica el alimento para puercos. Por ejemplo, si la forma de los pasteles es mala o hay defecto, no se pueden enviar como mercancías, pero es rico en nutrientes. Entonces, se piensa convertirlos en alimento de puercos. Por eso, ya no hay ninguna parte a tirar. Así es. Es importante también no malgastar los recursos. Los residuos alimentarios no convertibles al alimento para animales, como jarabe para raspados de hielo, helados, etc., se usan como biogás. ¿Qué es el biogás? El biogás es una manera de usar los gases producidos por los residuos alimentarios. El gas metano, incluido el biogás, se usa como energía propia de vapor o de electricidad. Además, se estudia una técnica de reciclaje del líquido fermentado para usarlo como nutritivo de pescados cultivados. También crían pescados. Aquí, además de residuos alimentarios, hay otros residuos de plásticos y de papel. En la planta de RPF se reciclan los otros residuos como combustible. ¿Qué es el RPF? RPF es combustible sólido que se produce triturando y solidificando plástico o papel. En el tratamiento de la basura se hace la clasificación apropiada con el sistema de esta empresa para facilitar el reciclaje. Utilizando como recursos los residuos producidos en la planta con diversas técnicas, se hacen esfuerzos para no desechar los residuos fuera. Es importante y amigable con el ambiente. El Centro Internacional del Medio Ambiente y Transferencia Tecnológica, AICETO, realiza actividades para una mejor comprensión y promoción de la cero emisión y o el uso de la biomasa. Reduciendo la basura que se produce en la vida cotidiana, se podrá desaparecer la basura de la ciudad. ¡Nosotros también haremos nuestra parte!